El Arca del Pacto es un objeto dorado, secreto, conocido por los judíos, cristianos y también por los musulmanes. También se ha hecho conocer a una audiencia más amplia al mostrarse en varias películas. Pero, ¿qué es el Arca del Pacto? El texto más antiguo escrito sobre el Arca es la Torá, hallada en la Tanaj hebrea y en el Antiguo Testamento de la Biblia. Se nos habla sobre el Dios Supremo, quien expresó ser el creador del planeta Tierra. Él escribió 10 leyes en 2 tablas de piedra. Esas piedras fueron entonces colocadas en un baúl de oro. El baúl entonces fue cerrado con un asiento o tapa, con 2 querubines, uno a cada lado de la tapa. El arca era usado con 2 propósitos distintos. En primer lugar, era donde el creador de la tierra se manifestaría a sí mismo como la ley, siendo el arca como un trono para el creador. En segundo lugar, el arca fue colocada en un santuario junto a otros objetos sacros. No se le era permitido a nadie entrar en la habitación donde se encontraba el arca, con excepción de una vez cada año, cuando un sumo sacerdote traía sangre a la habitación y colocaba la sangre enfrente del arca y en el asiento del arca. Esto simbolizaba cómo las transgresiones del pueblo contra la ley dentro del arca eran llevadas a justicia por una sangre sustituta, la cual era traída delante del trono. Luego, el arca fue llevada al primer templo en Jerusalén. Se cree que antes que los babilonios sitiaran la ciudad y destruyeran el templo, el arca fue escondida o desapareció. Desde entonces, muchos expertos, teólogos, historiadores y arqueólogos se han preguntado qué ocurrió con el arca y si ésta realmente habría existido. ¿Era acaso un hecho o un mito? No se le permitía a nadie tocar el arca. En más de una ocasión, aquellos quienes violaban esta ley morían súbitamente. El arca seguía también a los israelitas a la guerra. Cuando fue capturada por enemigos, ellos fueron afligidos con plagas hasta que regresaron el arca a sus guardianes. A lo largo de los años han habido muchos cazadores del arca, buscando el arca del pacto o tratando de entender su significado. Muchos han hecho réplicas de la misma. Más de uno ha dicho haberlo descubierto, pero hasta ahora nadie había traído evidencias de sus hallazgos para que sean examinadas. Pero alguien en particular sobresale de todos los otros exploradores de una manera y con un corazón especial. La desaparición del arca ha sido un misterio por un largo tiempo. Todas las fuentes mencionan que su lugar de escondite estaba escrito mucho después de su desaparición y que está claramente basado en leyendas o atinos. La última vez que el arca es mencionado en la Biblia fue cuando el rey Josías ordenó que se colocara de vuelta en el templo, pero también sabemos que Babilonia conquistó a Jerusalén en los días de los hijos del rey Josías, unos 35 años después. Algo interesante sobre esto es que no hay ninguna mención del arca, a pesar que otros objetos que fueron llevados a Babilonia son mencionados. Sin embargo, el libro de los Macabeos, que se escribió varios cientos de años después de su desaparición, menciona que el arca había sido escondida en el monte donde Moisés vio la tierra prometida antes de su muerte. El libro de Baruc, un libro más reciente, menciona que Dios dejó que la tierra debajo de Jerusalén se abriera y que el arca volvería a la superficie nuevamente en el tiempo del fin. Y la literatura medieval menciona que el arca había sido llevada a Etiopía. Algunas especulaciones del siglo XX incluían lugares como Egipto y aún Irlanda. Pero, ¿qué es el arca y dónde está? Pueden estar actualmente relacionados. La principal función del Arca del Pacto era ser la silla gubernamental de Dios en su templo terrenal. El arca tenía muchas tareas fuera del santuario y no estaba limitada a los ritos de sacrificio. Tanto dentro como fuera del sistema del santuario, el arca era usada para defender el derecho de Dios como juez y único Dios verdadero y rey de toda la tierra. Este derecho estaba escrito en la ley, dentro del arca, la cual estipuló que él era el creador y que por tanto la tierra le pertenecía. Una de las funciones del arca era ir delante del pueblo de Dios en el desierto, guiándoles hacia su lugar de descanso.
El arca fue delante de ellos en el río Jordán, y así el río se abrió milagrosamente para el pueblo, permitiéndoles pasar el río hasta la otra orilla. Y aun cuando Israel le falló a Dios y fue conquistado por el enemigo, y el arca les fue quitada, Dios usó el arca para juzgar a los filisteos y humillar a sus dioses, por lo que ellos se vieron forzados a devolverla. En esta situación, Dios usó el arca como un símbolo de su reinado. Aun cuando Dios no protegió a su pueblo apóstata, Él protegió el arca, ya que representaba su autoridad. Esto dejó en claro que ningún hombre era necesario para protegerla y que Dios mismo la mantendría segura de todo por sí mismo. Esto también elimina la posibilidad de que haya sido destruida. El arca ha sido el trono de Dios en la tierra, y la Biblia dice: «Tu trono, oh Jehová, es para siempre». Mientras Jeremías había sido testigo de cómo Jerusalén y el templo eran destruidos, él tenía algo totalmente distinto que decir sobre el trono de Dios. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, tu trono de generación en generación. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con el arca? Dios le dijo a Jeremías que la ciudad y el templo iban a ser destruidas. Él estaba preparado junto a muchos otros. La cosa más natural era esconder el objeto más sagrado, el arca del pacto.